¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si uno de los ángeles más poderosos, con un ejército de 200 seres celestiales, se rebelara contra Dios y decidiera bajar a la tierra? Suena como algo sacado de una película, ¿verdad? Pero esta historia es más real y aterradora de lo que piensas. Semiasa, el líder de los ángeles caídos, fue responsable de una de las mayores transgresiones celestiales de todos los tiempos. Él desafió las órdenes divinas, arrastró a otros ángeles con él y juntos trajeron a la humanidad conocimiento prohibido, deseos fatales y consecuencias que resonaron a lo largo de la historia. ¿Pero qué pasó realmente con él y los demás ángeles que se atrevieron a desafiar los cielos? ¿Cuál fue el precio de tu rebelión? Prepárate para descubrir los secretos de esta oscura historia, que mezcla tentación, caída y castigo. Y al final entenderéis por qué esta historia todavía puede perseguirnos hoy en día. Si te atreves a descubrir qué pasó con Semiasa y los vigilantes, suscríbete al canal ahora y no te pierdas el desarrollo de este viaje de terror y misterio. Activa la campana, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves el mundo espiritual. Imagina un cielo inmenso y sereno, donde los ángeles, seres de pura luz, cumplen perfectamente la voluntad divina. Viven en armonía, sin lugar a dudas, como instrumentos del plan celestial. Pero en medio de esta paz celestial, un nombre comienza a destacarse: Semiasa. Él no era solo un ángel común y corriente, sino un líder. El líder de un grupo de 200 ángeles llamados los vigilantes. Su misión parecía sencilla a primera vista: velar por la humanidad, observar su desarrollo y garantizar que se mantuviera el orden divino en la tierra. Era una tarea que implicaba distancia, disciplina y, sobre todo, obediencia. Sin embargo, la paz de los vigilantes no duró mucho. Semiasa, con su influencia y carisma, comenzó a cuestionar el papel que le habían asignado. En lugar de mantener la distancia, como debería haber hecho, sintió un deseo creciente de acercarse a la humanidad de una manera más directa, más íntima. Veía a los seres humanos con creciente curiosidad y, como líder, no tardó mucho en contagiar este sentimiento a los demás ángeles. Fue entonces cuando Semiasa comenzó a dudar de la razón divina detrás de su misión. ¿Por qué ellos, los seres celestiales, deberían mantenerse alejados y no compartir las experiencias de la tierra? La idea de mezclarse con los humanos, de interactuar de una manera más visceral, comenzó a apoderarse de su mente. Miró a las mujeres humanas y sintió un deseo profundo, un deseo que trascendía los mandatos divinos. Quería algo más que una simple observación, quería vivir como los humanos, experimentar lo que le estaba prohibido a él y a sus hermanos celestiales. Este deseo no era fácil de contener. Semiasa sabía que si actuaba solo podría ser detenido, pero con su poder de liderazgo, pudo convencer a los otros 199 ángeles para que lo acompañaran. Juntos, descendieron a la tierra, desobedeciendo la orden divina. No fue solo un pequeño desvío, fue una gran transgresión. No solo descendieron al mundo humano, sino que se mezclaron con él de manera profunda, casándose con mujeres humanas y creando niños, una nueva generación de gigantes, los Nepilim. Este acto de desobediencia, liderado por Semiasa, no solo fue un desafío al plan divino, sino una violación de los límites celestiales que nunca antes se habían cruzado. Semiasa, el líder audaz que primero desafió los límites, se convirtió en una figura de rebelión y tentación. Su decisión, y la de sus seguidores, cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados, ángeles, humanos e incluso el propio equilibrio celestial. Cuando Semiasa y sus seguidores descendieron a la tierra, no estaban simplemente desafiando un simple decreto divino. Estaban iniciando una revolución en el mismo cielo, cuestionando el orden establecido por Dios. Para los vigilantes, la tierra representaba un mundo nuevo, lleno de misterios y posibilidades. Pero lo que inicialmente era curiosidad comenzó a transformarse en algo mucho más profundo y peligroso, un deseo incontrolable de experimentar todo lo que estaba prohibido. Y Semiasa, como líder, no solo abrazó esta tentación, sino que la alentó. Con sus poderes de persuasión, convenció a los demás ángeles a unirse a él en esta transgresión. Fue una rebelión silenciosa que empezó a socavar los cimientos de lo que significaba ser un ser celestial. El mismo acto de descender a la tierra era un símbolo de desafío.
Ya no se limitaban a cumplir sus funciones como observadores, estaban interfiriendo directamente con la vida humana, algo que nunca debería haber sucedido. Semiasa creía que la libertad de actuar, de experimentar, debería ser un derecho de cualquier ser, celestial o humano. Vio en la humanidad algo que el cielo no ofrecía, el placer de la experiencia y el deseo. Pero lo que Semiasa no imaginaba era que esta rebelión tenía un precio muy alto. Al mezclarse con mujeres humanas y, con ellas, generar una nueva generación de criaturas poderosas, los Nepilim, los ángeles caídos, no solo estaban creando un nuevo linaje. Estaban corrompiendo la esencia misma de la creación divina. La mezcla entre lo celestial y lo humano creó un caos que los cielos no podían ignorar. El plan divino estaba siendo distorsionado y las consecuencias de esto serían devastadoras. La rebelión de Semiasa no fue solo una revuelta contra un orden celestial distante, sino una ruptura profunda en las reglas que gobernaban tanto a los ángeles como a los humanos. Había desafiado los límites entre los mundos, creando un desastre que, a los ojos divinos, no podía tolerarse. Pero por más lejos que estuviera el cielo, las acciones de Semiasa tuvieron un impacto inmediato y profundo. La tierra se estaba transformando y nada volvería a ser lo mismo. Cuando Semiasa y los vigilantes descendieron a la tierra, no solo buscaban placer o una experiencia fugaz. Había algo aún más profundo en su deseo, el deseo de conocimiento. Semiasa y sus seguidores no se limitaron simplemente a mezclarse con los humanos, comenzaron a compartir con la humanidad conocimientos que estaban prohibidos, secretos que habían sido guardados en los reinos celestiales. Estos ángeles no solo impartieron enseñanzas sobre las artes ocultas, sino que introdujeron prácticas que se consideraban impuras y peligrosas, desviando a los humanos de su camino espiritual. Imagina un mundo donde todo lo que sabes y crees comienza a ser cuestionado. Los vigilantes enseñaron a los humanos hechicería, astrología, encantamientos y el uso de raíces para la curación y los encantamientos. La magia, que antaño era un dominio reservado a los cielos, se ha convertido en parte de la vida cotidiana humana. Con esto se rompió el equilibrio. Al compartir este conocimiento secreto, Semiasa y los demás ángeles corrompieron la pureza de la humanidad, llevándolos a prácticas espirituales que alejaron aún más a los hombres de la conexión divina. Además, Semiasa también reveló el uso de armas y herramientas avanzadas, sugiriendo a los humanos que podrían dominar la tierra y sus elementos de una manera que antes no era posible. Este tipo de conocimiento, que ofrecía poder y control sobre la naturaleza, parecía tentador. Pero en realidad, estaba abriendo un abismo espiritual. Los humanos, influenciados por estas enseñanzas, comenzaron a desviarse del propósito divino y se embarcaron en caminos que conducían a la destrucción. El simple acto de compartir este conocimiento ha convertido la tierra en un caldo de cultivo para la corrupción y la transgresión. El impacto de este conocimiento prohibido no fue inmediato, sino profundo. A medida que pasaban las generaciones, las semillas de corrupción plantadas por los vigilantes crecieron y las prácticas esotéricas se extendieron. Lo que inicialmente parecía una pequeña desviación del orden celestial ahora se convirtió en una fuerza que distorsionaba la esencia de la humanidad. Semiasa, en su afán de poder y comprensión, no solo provocó su caída y la de sus seguidores, sino que también inició una espiral de decadencia espiritual que tendría repercusiones durante siglos. Toda acción tiene una consecuencia, y en el caso de Semiasa y los vigilantes, las consecuencias de su rebelión no podrían ser más severas. Después de desafiar tan descaradamente el orden divino, violar las leyes celestiales y corromper a la humanidad con conocimiento prohibido, los ángeles caídos estaban a punto de enfrentar el juicio de Dios. Lo que comenzó como una búsqueda de placer y poder se convirtió rápidamente en una tragedia cósmica. Cuando Dios se enteró de la caída de los vigilantes y las consecuencias de sus acciones, la reacción fue inmediata y despiadada. La revelación de lo sucedido llegó a los cielos y se decretó la condenación para los ángeles caídos. Semiasa, como líder y responsable de esta rebelión, fue el primero en ser castigado. Pero, contrariamente a lo que se esperaba, el castigo no fue una simple reprimenda. No había perdón ni posibilidad de regresar al cielo. El castigo fue eterno e inconmensurable. Semiasa y sus seguidores fueron encarcelados en un profundo abismo, un lugar de oscuridad y sufrimiento, donde permanecerían hasta el juicio final.
No era solo una prisión física, era una prisión espiritual. Fueron privados de la luz divina y de la posibilidad del arrepentimiento, marcados para la eternidad como símbolos de transgresión y orgullo. La humanidad, que previamente había sido corrompida por las enseñanzas de los ángeles, también comenzó a sufrir las consecuencias. La tierra, una vez llena de promesas y potencial, se encontró afectada por la degeneración moral y espiritual causada por esta violación cósmica. El castigo de Semiasa y los vigilantes fue así un reflejo de la gravedad de su transgresión. Dios, en su justicia, no podía permitir que tal rebelión quedara sin respuesta. Habían excedido los límites de lo permitido y por ello fueron desterrados del reino celestial, convirtiéndose sus acciones en un ejemplo para todos los seres que habitan el cielo y la tierra. El castigo de Semiasa no fue solo un castigo, sino una lección eterna sobre los peligros de la desobediencia y de intentar ir más allá de los límites impuestos por Dios. La historia de Semiasa no termina con su castigo. De hecho, su legado, aunque marcado por la rebelión y la caída, sigue resonando a través de los milenios. Su historia es una advertencia eterna, una lección sobre las consecuencias de la desobediencia, el orgullo y el deseo de ir más allá de los límites que ha trazado el orden divino. Semiasa, como líder de los vigilantes, no solo fue responsable de una de las mayores transgresiones celestiales, sino que también se convirtió en el símbolo de todos aquellos que, en su búsqueda de poder, conocimiento o placer, desafiaron los principios universales de la justicia divina. El impacto de su rebelión fue profundo, no solo en el plano espiritual, sino también en las generaciones humanas que le siguieron. Al enseñar a la humanidad artes mágicas, hechicería, astrología y encantamientos, Semiasa no solo alteró el curso de la historia humana, sino que también sembró una raíz de corrupción que continuaría creciendo a lo largo de los siglos. La magia y las enseñanzas prohibidas de los vigilantes no han desaparecido. Más bien, se infiltraron en las tradiciones espirituales y religiosas de civilizaciones posteriores. El conocimiento oculto que debería haber permanecido fuera del alcance de los humanos se ha convertido en parte de sus culturas y prácticas, llevando a muchos a alejarse de la pureza espiritual que alguna vez existió. La figura de Semiasa trasciende las páginas del libro de Enoc y se infiltra en diversas tradiciones religiosas y esotéricas. En muchas culturas, su historia se utiliza para ilustrar el peligro del conocimiento prohibido y la búsqueda desenfrenada del poder. Se convirtió así en un arquetipo, un modelo de lo que sucede cuando uno cede a la tentación de ir más allá de los límites establecidos por fuerzas superiores. Su nombre se cita a menudo cuando se habla del dilema entre la tentación humana y los valores espirituales, el conflicto eterno entre los deseos de la carne y los preceptos divinos. Pero el legado de Semiasa no es solo negativo. Su acto de rebelión representa también el deseo innato de libertad, el impulso de trascender las restricciones impuestas por una autoridad distante. Este deseo de libertad y de una comprensión más profunda del universo no desaparece con la caída de los vigilantes, sino que persiste en el alma humana. En cierto modo, la historia de Semiasa cuestiona qué significa ser verdaderamente libre y qué sucede cuando se desafían los límites naturales y espirituales. Se puede decir que su historia ha resonado a través del tiempo, influyendo no solo en la religión y la mitología, sino también en la filosofía, el misticismo e incluso en cuestiones modernas de ética y moralidad. Lo que hace que la historia de Semiasa sea aún más fascinante es que, a pesar de su castigo, sigue siendo una figura de gran interés hasta el día de hoy. Su historia continúa atrayendo a académicos, teólogos, místicos e incluso a aquellos que buscan comprender las profundidades del comportamiento y las elecciones humanas. No se lo ve solo como un villano, sino como un símbolo de la complejidad de la naturaleza humana, alguien que, al desafiar el orden divino, puso de relieve cuestiones fundamentales sobre el conocimiento, el poder y la moralidad. Su figura, como líder de los ángeles caídos, es una representación de la eterna lucha entre los impulsos humanos y las leyes cósmicas que los gobiernan. Por lo tanto, el legado de Semiasa va mucho más allá de su castigo. Se ha convertido en una metáfora de la búsqueda de lo imposible, del deseo de superar los límites y de las inevitables consecuencias de desafiar las fuerzas que gobiernan el universo.
Su historia, con sus sombras y sus luces, sigue siendo una poderosa lección sobre los peligros de la desobediencia y los costos de la transgresión, pero también sobre el eterno anhelo humano de libertad y sabiduría, incluso cuando pueda conducir a la caída. Y así, la historia de Semiasa, el líder de los ángeles caídos, nos revela no solo los peligros de la desobediencia, sino también las complejas cuestiones del conocimiento prohibido, los límites divinos y los impulsos humanos. Su rebelión, su caída y el legado que dejó siguen resonando hoy, no solo en las escrituras antiguas, sino en cada uno de nosotros que también enfrentamos elecciones entre lo que es correcto y lo que es tentador. Si te fascinó esta historia y quieres saber más sobre personajes enigmáticos de la mitología, historias espirituales y mucho más, no olvides suscribirte al canal. Aquí siempre tenemos contenido nuevo que te llevará a un viaje de descubrimientos increíbles. También activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.